Muy bien. El día de ayer estábamos viendo ejercicios de funciones vectoriales. ¿En cuál nos quedamos? Si mal no recuerdo, les había dejado un ejercicio para que lo intentaran de tarea. ¿Alguien pudo resolverlo? Sí, profesora. Muy bien, Fanny. ¿Me podrías ayudar a dictarme el ejercicio? ¿Me escuchas? ¿O alguien que me pueda ayudar a dictarme el ejercicio pasado que había quedado pendiente? Yo, profesora, se lo dicto. Por Sí, favor. se lo dicto. R vectorial, paréntesis T, cierra el paréntesis, es igual a 2 coseno de T 2 coseno de T. y más 2 seno de T de J. 2 seno de T y J. Ok. Este había sido el ejercicio que había quedado de tarea. Vamos a intentar resolverlo. Esta función vectorial, ¿en qué dimensión se encuentra? En 2 dimensiones en X y Y. Muy bien, esta función se encuentra en R2. En X y Y, ¿cómo puedes percatarte o cómo puedes darte cuenta que es una función en el plano? ¿Ustedes cómo pueden Por las apreciar? letras I. Pues por las letras de I, J y por el seno y coseno. Muy bien, sería más bien por los unitarios I, J. Si hubieran términos de K, entonces ya estaríamos hablando de 3 dimensiones. Entonces, el día de ayer les había dejado este ejercicio para que lo intentaran resolver, pero no venían los límites, no venían en el ejercicio T a qué tiende, si tiende a ser o a ir de 0 a 2pi, como en el ejercicio pasado. En el ejercicio pasado nos marcaba que T iba de 0 a 2pi, pero en este ejercicio no nos lo marca. En este ejercicio nosotros no sabemos si va de 0 a 2pi o a qué va. Entonces, cuando tengamos este tipo de ejercicios, vamos a realizar lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer, entonces, es poner en términos de los ejes. Este unitario I pertenece, recuerden, a el eje X. ¿Ok? Ese es el unitario I. Y el unitario J pertenece al eje Y. Claro, positivo o negativo depende de dónde lo estés tomando. En este caso los dos son positivos. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer una igualación. X, entonces, ¿a qué equivaldría? En esta función. ¿A qué equivaldría el valor de X? 2 coseno de T. Sería 2 por el coseno de T. ¿Y la función Y a qué equivaldría? 2 por seno de T. 2 por el seno de T. Entonces, aquí
y yo no sé o yo desconozco el valor de t. Esos vamos a suprimirlos porque hagamos de cuenta que no nos lo está dando el ejercicio. Entonces, como yo no conozco los valores de t, yo los tengo que intentar despejar. Entonces, vamos a intentar despejar. ¿Cómo despejarían la t de la ecuación que pertenece al eje x? ¿Cómo despejarían esta t? Sería igual a x sobre 2 coseno, ¿no? Sería no. x sobre 2. Ajá. Está bien. X sobre 2, porque el 2 se está multiplicando, pasa dividiendo. Ok. ¿Y este coseno cómo lo paso invertido? Recuerden, tenemos coseno de t y yo necesito invertirlo. Entonces sería el arco coseno de x sobre 2. ¿Sale? O sería x sobre 2 arco coseno de x sobre 2. Este x sobre 2, fíjense bien, más bien. No nos hagamos bolas. Yo lo primero que tengo que hacer es despejar este 2. Entonces me quedaría x sobre 2. Pero me quedaría coseno de t. Entonces tengo que despejar t. Entonces t sería el arco coseno o el coseno inverso, arco coseno de x sobre 2. Entonces, si t es igual al arco coseno de x sobre 2, cuando x equivale a 2 coseno de t, entonces cuando y equivale a 2 seno de t, ¿cuánto valdría t? Recuerden, esta primera es t para x, para valores de x, y esta va a ser t para valores de y. ¿Cómo despejarían ustedes de esta función y igual a 2 seno de t? ¿Cómo despejarían t? Similar, sería coseno de x sobre 2. Muy bien, sería el arco seno de x sobre 2. Recuerden, lo primero que tengo que hacer es pasar el 2 que está multiplicando dividiendo. Quedaría y sobre 2. Aquí ya quedaría y sobre 2. Porque estamos hablando de términos de y. Entonces, y sobre 2 igual al seno de t, pero yo no necesito el seno de t, yo necesito despejar t, porque t es la variable que yo tengo que encontrar. Por lo tanto, t es igual al arco seno de y sobre 2. Ahora, ya que tengo esto, yo puedo decir que la misma t, recuerden, cuando yo tenía que t en el ejercicio pasado era de 0 a 2pi, el mismo valor de t yo lo sustituía en toda la ecuación. Si era 0, si elegíamos 0, sustituíamos 0 en la ecuación que iba para i y sustituíamos 0 en la ecuación que iba para j. Por lo tanto, entonces las t's eran iguales. Y aquí lo que tengo que hacer es igualar la t para x, va a ser la misma que la t para y. Entonces, si la t para x es lo mismo que la t para y, entonces el arco coseno de x sobre 2, ¿sí?, va a ser igual al arco seno de y sobre 2. ¿Estamos de acuerdo aquí? Sí. Entonces vamos a despejar ahora y. Vamos a despejar ahora en términos de y. ¿Cómo nos quedaría despejado en términos de y? Si yo aquí tengo arco seno, pasando del otro lado, ¿cómo quedaría?
Fíjense, yo aquí tenía coseno. Lo pasé del otro lado como arcoseno. Yo aquí tengo arcoseno. ¿Cómo lo paso de este lado? Como seno, ¿no? Como seno. Muy bien. Sería el seno del arco coseno, o sea, de toda esa expresión tal y como está, sería el seno del arco coseno de x sobre 2. Y eso me quedaría como y sobre 2. Entonces yo nada más necesito despejar y. Entonces toda esta expresión la voy a multiplicar por 2. Sería 2 por el seno del arco coseno de x sobre 2. ¿Hasta aquí todos me siguen? Sí. ¿Alguien Sí, tiene profe. alguna duda? No. Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver, ahora vamos a intentar darle valores a esta ecuación. Para que yo sepa, a ver, permítanme, hay un compañero que quiere entrar. Ok. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer yo para encontrar los valores? ¿Qué tengo que hacer para encontrar los valores de dónde corta al eje de las X y al eje de las Y? Mi expresión. ¿Se acuerdan que ayer vimos una ecuación, una función vectorial que estaba en términos de y j y era una línea recta? ¿Alguien se acuerda del ejercicio de ayer? A ver, Kevin o Aldo. Del ejercicio Vale, de ayer maestra. de 3 seno de TI. Un ejercicio que decía 3t en i más 3 t T en J. menos 1 en j, t menos 1 en j. ¿O no realizamos ese ejercicio con ustedes? Me parece No. que no, profe. Tenemos uno que es 3 seno en t más 3 coseno bueno, 3 seno de t Ajá. en i más 3 coseno de t en j más tk, bueno, en k. Ah, bueno, entonces ahorita realizamos el otro ejercicio. Pero bueno, lo que iba es que si nosotros tenemos una ecuación, ¿cómo yo puedo obtener dónde corta a cada uno de mis ejes? ¿Cómo puedo obtener el valor de cada uno de mis ejes? Pues entonces, para que yo obtenga el valor de dónde corta cada uno de los ejes, yo tengo que igualarlos a 0. Yo tengo que hacer, por ejemplo, que x sea igual a 0 para saber dónde corta en el eje de las x. Entonces, por favor, ayúdenme a resolver esta ecuación. ¿Cuánto sería el arco coseno de 0? En su calculadora. $90. Medio de pi. Ok. ¿Cuánto sería el arco coseno de 0? ¿90? 90. Ok. ¿Cuánto sería? Ya tenemos esta parte, dijimos que es 90. 90 grados, ok. Entonces, ¿cuánto sería el seno de 90 grados? 1. 1. Multiplicado por este 2, 2. 2. Entonces, donde corta al eje de las y sería en 2, ¿no?
Ahora, vamos a hacer que y valga 0. Entonces tendríamos que despejar, bueno, para empezar, aquí el eje de las y, como vimos, equivale a 2. Recuerden, ya no podemos poner 2 en i, 2 en j, porque ya estamos hablando de un escalar. Entonces, esta ecuación, si se dan cuenta, es muy parecida que la función que vimos la vez pasada, que decía 3 seno de t más 3 coseno de t. Entonces, va a tender a ser, ¿se acuerdan qué gráfica teníamos en el ejercicio pasado? Un círculo, tipo ¿no? espiral. Ajá. En este un Ese- círculo. Ok, en el pasado cuando teníamos un valor de K, sí daba una espiral porque se levantaba del plano. Pero el primer ejercicio daba un círculo, ¿no? Daba un círculo. O tendía a dar un círculo, a hacer un círculo cuando nosotros variábamos los valores de t de 0 a 2pi. Entonces, esta expresión va a empezar con lo mismo, solo que nosotros teníamos, en el ejercicio pasado, teníamos 3 seno de t más 3 coseno de t. Entonces, el círculo empezaba aquí. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí. Sí, ok. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿De cómo No, sacamos ninguno. el arco coseno y todo? ¿Le van a tomar captura o ya lo puedo borrar? Se lo puede borrar. Muy bien. Entonces, hay otra forma de resolver este ejercicio. Cuando no nos están dando los valores de t, hay otra forma de resolver este ejercicio. Otra alternativa. Por ejemplo, si ya analizamos que es una gráfica circular, entonces yo puedo aquí suponer que la gráfica, entonces, ¿cuál es el valor de x? El valor de x va a ser 2 coseno de t. ¿Estamos de acuerdo? Y el valor de y va a ser igual a 2 por el seno de t. Entonces, si yo elevo al cuadrado la x, ¿cuánto me daría? Si yo hago x cuadrado, ¿cuánto me daría? ¿4 coseno al cuadrado? Me quedaría 4 por coseno cuadrado de t. Y si yo hago y cuadrada, ¿cuánto me daría? 4 seno cuadrado de t. Me quedaría 4 por el seno cuadrado de t. Entonces, ¿cuál es la ecuación de una circunferencia? ¿Alguien se recuerda la ecuación de una circunferencia? ¿O la ecuación de la recta? Bueno, entonces la ecuación de una circunferencia es la siguiente. Sería x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrado. ¿Okay? Igual al radio al cuadrado. Esta es la ecuación de una circunferencia. Si yo ya aprecié o yo ya identifiqué que esta es una gráfica de una circunferencia, entonces yo puedo decir que x cuadrado más y cuadrado es igual a, ¿cuánto me quedaría? Sumar x al cuadrado más y cuadrado. Entonces sería 4 por coseno cuadrado de t más 4 por el seno cuadrado de t. Entonces,
¿cómo me daría? ¿Cuánto me daría si yo hago esa suma? En primera instancia, este 4 lo puedo sacar como factor común, ¿no? Entonces me quedaría 4 por el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t. ¿Estamos de acuerdo? A ver, Kevin, ¿sabes Sí, cuál es esta identidad? Coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t sí, da igual a 1. da igual a 1. Entonces, x al cuadrado más y cuadrado, ¿cuánto me daría? 4. Me daría 4. Entonces, ¿4 a qué equivale? A R cuadrada. A r cuadrada. Por lo tanto, ¿cuánto equivaldría a r? 2. Entonces, r equivale a 2. Este 2 que yo tengo aquí es este valor que nosotros encontramos aquí cuando sustituimos y igual al 2 por el seno del arco coseno de x sobre 2. ¿Ok? Este es el valor del vector, de este vector r, este vector que está aquí. ¿Sale? Entonces, solamente va a tener como límite 2. No se va a poder pasar de 2. ¿Sí? Hasta aquí va a llegar. Ese va a ser el radio. ¿Sale? Entonces, a donde yo quiera que lo varíe, si lo varío a 135 grados, 270 grados, 90, 45 grados, va a tener ese valor máximo de 2. El radio no va a cambiar. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, maestra. ¿No? ¿Van a copiar? ¿Van a tomarle captura? Ya, profesora. Entonces este resultado es escalar, ¿verdad? Bueno, ¿sí ya me escuchan? Ya. Muy bien, entonces ya puedo borrar el ejercicio. Sí, maestra. Sí. Ya, profesora. Muy bien, entonces vamos a poner un último ejercicio de funciones vectoriales y con eso pasamos al siguiente tema. Muy bien, este va a ser el ejercicio. Entonces yo tengo que el vector, la función vectorial es r de t igual a 3t en i más t menos 1 en j. Entonces, así como ustedes lo logran apreciar, ¿cómo creen que sería la ecuación? ¿En qué dimensión estaría? La segunda. 2R, ¿no?
estaría en R2. R2. Entonces recuerden que en el examen sí es importante que cuando ustedes vayan a dibujar un plano cartesiano o un espacio, es importante que señalen que tiene un origen y señalen bien sus coordenadas. ¿Qué valor le van a dar a la coordenada en X? O sea, ¿qué orientación le van a dar a la coordenada en X y qué orientación a la coordenada en Y? No es necesario que las X sean horizontales siempre. Pueden ser verticales. Es importante que ustedes nada más señalen si van a trabajar X horizontal o X vertical. ¿Ok? Y esto es importante porque de ahí depende pues también la orientación de sus vectores. Entonces ya quedamos que va a quedar en el plano. Entonces, aquí en esta función vectorial no nos están dando los valores de t. O sea, no nos están diciendo que t sea que esté entre 0 y 2pi. ¿Por qué creen que t no nos están diciendo que esté entre 0 y 2pi? ¿Por qué creen? Bueno, en primera instancia, porque estos son valores que nosotros utilizamos en las funciones senos y cosenos para saber dónde se ubican, dónde se orientan. Pero aquí vamos, como no nos están dando, el problema no nos está dando realmente el valor de t, nosotros tenemos que hacer o que suponerlo, como lo hicimos en el ejercicio pasado. ¿Se acuerdan qué hicimos en el ejercicio cuando nosotros no teníamos los valores de t? Ver los valores de X y Y. Sí, exacto. Empezamos a despejar los valores de t respecto a X y a Y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir dónde está X, cuál es X y cuál es Y. Entonces, X va a ser igual a 3t y Y va a ser igual a menos 1, ¿sale? Porque X está en Y y Y está en J. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despejar t. ¿Cómo quedaría t con respecto de X? ¿Cómo quedaría despejada? X entre 3. Se quedaría como X sobre 3. ¿Y cómo quedaría despejado t en función de Y? Y más 1. Y más 1. Entonces, aquí yo lo que tengo que hacer es igualar los términos de t. T para X y T para Y. ¿Por qué? Porque el mismo valor va a ir variando tanto para el unitario Y como para el unitario J. Recordemos, tomamos el mismo valor para los dos. Entonces, ahí yo puedo decir que T es igual a T. Entonces, X sobre 3. Entonces, X sobre 3 va a ser igual a Y más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí, maestra. Sí. Entonces, después, ¿qué era lo que despejábamos? ¿Cuál es el término que nos interesa, que despejamos? Pues despejamos en términos de Y. Entonces, ¿cómo quedaría en términos de Y la ecuación? X sobre 3 menos 1. X sobre 3 menos 1. ¿Y ustedes recuerdan esta ecuación que yo tengo aquí? ¿A qué ecuación pertenece? ¿Ustedes se acuerdan qué tipo de ecuación es?
acuerdan qué tipo de ecuación es? Punto medio, maestra. Mm, Algo así, no recuerdo bien el nombre, pero tiene que ser con medio, algo así. fíjense, esa ecuación y igual a mx De línea recta, ¿no? más b. Exacto, es la ecuación de la recta. Solo que aquí arriba pues ya tiene el valor de la pendiente. ¿Cuánto valdría la pendiente? Un tercio. Un tercio. Si y es igual a mx más b y esta es la ecuación de la recta, entonces m es el valor de la pendiente y b es el valor de la ordenada al origen. ¿Esto qué quiere decir? Que va a cortar, fíjense bien, que más bien que la recta va a tener una pendiente positiva, entonces ¿hacia dónde va a ir orientada? Así. Va a ir orientada así, ¿ok? Va a tener una pendiente positiva. Si tuviera una pendiente negativa, estaría inclinada así. Pero como la pendiente es positiva, entonces estaría inclinada así. Entonces, yo necesito saber esta recta. Yo ya conozco su pendiente, que es un tercio, pero yo lo que necesito ahora es conocer de esa recta dónde corta al eje de las X y dónde corta al eje de las Y. ¿Alguien me puede decir cómo le hago para saber en esta ecuación dónde corta el eje de las X y dónde corta el eje de las Y? Sí, Es como lo pasando anterior, ¿no? a fórmula general. Ok, Kevin dijo fórmula general. ¿Alguien más habló? Sí, igualando la cero, bueno, poniendo el cero en el X. Ok, entonces vamos a darle valores, más bien, lo más sencillo sería darle valores X igual a 0 para encontrar dónde corta en Y y Y igual a 0 para darle dónde corta en X. Ahora, si nosotros usáramos fórmula general, la fórmula general se utiliza cuando yo tengo un polinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Ahí, en fórmula general, a mí me va a dar una x1 y una x2. Pero yo necesito conocer dónde corta al eje de las y y al eje de las x. Y como esta recta no es cuadrática, no es una... Esto es para cuadráticos. Si se acuerdan, los cuadráticos, ¿qué tipo de gráfica nos dan? ¿Alguien se acuerda? ¿Te daban parábola? Da una parábola, exactamente. Entonces la parábola tiene dos raíces, por ser cuadrática. Tiene una x1 y una x2. Quiere decir que esta ecuación cortaría en el eje de las x, pero en dos lugares diferentes. No siempre tiene que ser positivo y negativo. Si está fuera del origen, pueden ser dos positivos o dos negativos. Pero bueno, esto es cuando es una ecuación cuadrática. Aquí estamos manejando una ecuación pues lineal. Entonces, lo que tenemos que hacer, como dijo el compañero Sayap, es volver 0x y volver 0y. Si x es igual a 0, ¿cuánto valdría y? Entonces, yo tendría que y es igual a 0 sobre 3 menos 1. Por lo tanto, y, ¿cuánto valdría? Valdría menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Kevin, Diego, Sí. Rafael, ¿estamos de acuerdo? Sí, maestra. Sí. Okay. Entonces, y valdría menos 1. Este valor de aquí, donde corta el eje de las 10, sería menos 1. Ahora, para encontrar nosotros dónde corta el eje de las x, yo tengo que hacer que y valga 0. Entonces, 0 sería igual a x sobre 3 menos 1. Entonces, ¿cuánto valdría x?
¿Alguien que me pueda decir cuánto valdría X? 2, ¿no? Fíjense bien, vamos a despejarlo. 1. X sobre 3 sería igual. Este menos 1, como la ecuación está igualada a 0, este menos 1 va a pasar del otro lado como 1 positivo. Entonces, X sobre 3 sería igual a 1. Por lo tanto, X sería igual a este 3, va a pasar, como está dividiendo, va a pasar multiplicando. X sería igual a 3. Es un despeje nada más. X sobre 3 es igual a 1, por lo tanto, X es igual a 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, entonces en X cortaría en 3. Por lo tanto, mi función vectorial o mi vector R va a estar a lo largo de esta, va a limitarse a lo largo de esta recta. Vamos a plantearlo bien. Esta R, mi vector de posición, recuerden que sale del origen, va a tener como límite esta recta. Puede ser aquí, incluso puede salir del segundo cuadrante, puede estar en el tercer cuadrante, y así sucesivamente se va a encontrar mi vector de posición, pero nunca va a salir de esta recta, nunca va a sobrepasar esta recta. Siempre se va a mover a lo largo de la recta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna. ¿Sí se entendió el ejercicio? Sí. Sí, maestro. Entonces, si quieren tomarle captura, Ya quedó. ¿puedo borrar? Sí. Muy bien, si no hay ninguna duda o alguien quiere hacer algún comentario. ¿No? ¿Nadie? Entonces vamos a pasar al cálculo del límite de funciones vectoriales. Entonces, antes del cálculo del límite es necesario identificar la forma en la que se obtiene el dominio de una función vectorial. Ustedes han visto dominios y rangos de funciones, pero de funciones que no son vectoriales, de funciones lineales. ¿Se acuerdan cómo sacaban el dominio y cómo sacaban el rango? Por ejemplo, si yo tengo un vector, si yo tuviera un vector R de t, recuerden, el vector siempre va a tener una flecha. Si yo tengo un vector R de t igual a logaritmo natural de t en i más 1 sobre t en j, ¿cuál sería su dominio? ¿Alguien me podría ayudar a decirme cuál sería su dominio? Dominio de R. Más bien, ¿cuáles son los valores que R no debería tener para poder... ¿Cuáles son los valores de t con los que no se puede resolver esta ecuación, con los que se indetermina? Cero. 0. Entonces, t va a ser todos los números mayores a 0, porque si es 0, aquí ya no se puede, se me indetermina, ya no se puede resolver esta ecuación. 1 sobre 0, pues ya no aporta nada. Entonces, tienen que ser todos los números mayores a 0, pero también estos tipos, este número o estos t's, ¿cómo deben ser? Pues estas t's deben pertenecer al conjunto de números reales. ¿Se acuerdan? No deben ser imaginarios, deben ser reales. No importa si son enteros, no importa si son fraccionarios, o sea, si tienen decimal,
si son pares o si son impares, pero t tiene que estar dentro del conjunto de números reales. En números complejos se maneja diferente. Entonces, eso es en cuanto al dominio, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a lo que son los límites de las funciones vectoriales. Sea una función vectorial, vamos a marcarla aquí. Sea una función vectorial f de r definida en cierto dominio, un dominio como el que tenemos aquí arriba, ¿no? Cuyo dominio sea un conjunto de números que pertenezca a R en N, entonces L va a ser el vector límite de f de R cuando R tienda a ser R de 0. Entonces, en pocas palabras, el límite, como lo han manejado en cálculo diferencial integral, límite cuando R tienda a ser R de 0 de f de la función f de R va a ser igual a L, que es el vector límite. ¿Ok? L, este es el vector límite. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que vaya quedando un poquito más claro, para que no queden más dudas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio como el siguiente. Dice, f de t va a ser igual a, lo voy a escribir. Entonces, mi función va a ser la siguiente. F de t va a ser igual a pi, vamos a pintarla aquí, va a ser igual a pi sobre 2 por t sobre t en i, menos t cuadrada menos 1 sobre 1 menos t en j, más el exponencial de menos 1 sobre el valor absoluto de t menos 1 en k. Todo esto cuando t tienda a 0. Vamos a encontrar el límite cuando t tienda a ser 0. ¿Ok? Entonces, para esto, vamos a escribirlo tal y cual. Entonces, el límite cuando t tienda a ser, ¿cuánto le habíamos puesto? 0, no, aquí me equivoqué. Cuando t tienda a ser 1. Cuando t tienda a ser 1 de la función f de t, va a ser igual al vector límite, es decir, va a ser igual al límite de cada uno de los componentes en i, en j y en k. Entonces, el límite de f de t cuando t tiende a 1 va a ser igual al límite
cuando t tienda a 1 de toda esta expresión que yo tengo acá en i. ¿Sale? Más el límite cuando t tienda a 1 de toda esta función aquí. Bueno, en este caso es negativo. Entonces va a ser menos, porque esta función está en negativo. Menos por más, menos. Vamos a ponerlo de una vez. Menos el límite de toda esta expresión que tenemos aquí. En j. Luego va a ser más. Aquí no es por fórmula, no es más, menos, no. Aquí es simplemente la suma de los límites, pero en este caso, como un límite era negativo, le pusimos menos. Entonces, si en k también viene negativo, también se le pondría menos. Entonces, el último límite es el de k, más el límite cuando t tiende a 1 de toda esta expresión en k. De toda esta expresión en k. ¿Sí va quedando claro? Sí, maestra. Ok, entonces vamos a sacar el límite de cada uno de los términos. ¿Cómo obtendríamos el primer límite? ¿Cómo obtendríamos este primer límite? ¿Cómo obtendríamos el límite cuando t tiende a 1 de esta expresión? Seno de pi sobre 2 por t sobre t. ¿Cómo lo obtendríamos? Cambiamos todas las t por 1, ¿no? Ok, lo primero que tenemos que hacer es sustituir las t por 1, pero vamos a resolver, sería seno de pi sobre 2, que serían seno de 90. El seno de 90 vale 1, por t sería siendo 1. Sobre el valor de t sobre 1, seguiría siendo 1 en i. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Sería 1 en i. Ahora vamos a resolver el segundo límite. Vamos a dejar un ratito el signo y vamos a resolver el segundo límite. ¿Cómo resolverían este límite? Si yo lo sustituyo como tal, si yo le pongo 1, sería 1 al cuadrado menos 1, 0. Sobre 1 menos 1, 0. Entonces ahí se me indeterminaría. Entonces lo que yo tengo que hacer, lo que yo puedo hacer es checar esta parte. Este t cuadrado menos 1, ¿qué tipo de binomio es? ¿Qué tipo de expresión es? Retomando un poquito lo que Binomios es álgebra. conjugados. Ok, esta es una diferencia de cuadrados. El primer término está al cuadrado y el segundo término está al cuadrado, entonces está restado, es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados se puede factorizar con dos binomios conjugados, como dijo el compañero Kevin. Dos binomios conjugados. ¿Cuáles serían los binomios conjugados? Kevin. Sí, espérame, lo estoy haciendo. Ok. Creo que sería t más 1 y luego t menos 1, ¿no? Sería t más 1 por t menos 1. Y aquí abajo, ¿cómo quedaría? 1 menos t. Pero para que yo pueda eliminar una de las expresiones que están aquí arriba, este término 1 menos t debería ser menos 1 más t. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para que abajo sea menos 1 más t? Ponerle negativo a las ambas t's. Tendría yo que ponerle negativo aquí, afuera. Yo le pongo este negativo, entonces le voy a poner un negativo al 1, menos por menos me daría más 1, y menos, y aquí a la t le voy a poner un positivo, para que menos por más siga siendo menos. Es decir, le estoy poniendo un signo negativo, pero aquí adentro también le estoy cambiando con tal de que no se me altere. ¿Sí quedó un poco claro? Sí. Vamos a hacerlo aquí, de este lado. Si yo tuviera
x menos x más 5. Si yo tuviera menos x más 5, pero yo necesito tener x menos 5, entonces yo lo que voy a hacer es agregar un negativo aquí. Lo voy a poner de otro color. Voy a agregar un signo menos afuera del paréntesis para que este menos con este menos se vuelva x positivo y este menos con este más se vuelva menos 5. ¿Ok? No estoy alterando la expresión. La expresión original es menos x más 5. Pero yo le estoy modificando, le estoy agregando un signo negativo que va a expresar a toda la expresión a términos de que quede como yo lo necesito, que es x menos 5. Entonces lo mismo estoy haciendo de este lado. Estoy agregando un signo negativo a modo de que yo pueda modificar lo que esté adentro para que yo lo pueda cancelar. Este menos 1 más t es lo mismo que t menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Esta expresión de aquí abajo de menos 1 más t es lo mismo que si yo le cambio de posición a t menos 1. Entonces yo lo que voy a hacer es cancelar o hacer 1 la expresión que está arriba con la de abajo porque se están dividiendo. Entonces, como es lo mismo t menos 1 que menos 1 más t, entonces yo puedo hacer que esta expresión equivalga a 1. Entonces, el resultado va a ser menos t más 1. A este resultado ya le voy a sacar el límite, porque yo no había sacado el límite antes. A este resultado es al que yo le tengo que sacar el límite. Por lo tanto, el límite cuando t tiende a 1, de menos t más 1, ¿cuánto les daría? Sustituyendo el valor de t menos 1. Menos 2. Sería menos 2. Es correcto. Aquí sería menos 2 en j. Menos 2 en j. Pero recuerden que aquí arriba había un menos 2. Aquí hay un menos 2. Entonces, al momento de hacer toda la suma, este menos 2 y este menos 2 se va a operar y va a ser positivo, va a ser más 2. Entonces, nos haría falta resolver el último límite, que es el límite cuando t tiende a 1 del exponencial de menos 1 sobre t menos 1. ¿Cuánto sería si nosotros sustituimos el límite cuando t tiende a 1 del exponencial de menos 1 sobre t menos 1? ¿Cuánto les daría? ¿Alguien que me pueda ayudar? Uno, ¿no? No, quedan 1. No. ¿Cuánto? ¿Alguien más que me pueda ayudar? ¿Cuánto quedaría esta parte operada? Si yo hago, si yo aquí sustituyo el valor de t, sería 1 menos 1 sería 0. Entonces, ¿cuánto me quedaría el exponencial de 1 sobre 0? 1. Sería indefinido, ¿no? Sí, sería indefinido, más bien. Indeterminado, más bien. Esta parte, el e a la menos 1 sobre t menos 1, si lo intentamos hacer en la calculadora, debería darles indeterminado. Entonces la expresión, al momento de hacer la suma de los tres límites, quedaría la suma de los términos en i más los términos en j. Entonces el límite, ahora sí, el límite de f de t, cuando t tiende a 1, ¿cuánto sería? Sería igual a la suma de los límites, de cada uno de los límites. Sería 1 en i menos 2 en j, siguiendo el orden. Y eso me daría, ¿cuánto les daría? Quedaría como i más j, más 2j, ¿estamos de acuerdo?
¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Sí. Se me va a cortar ahorita tantito la llamada. Les voy a tener que volver a mandar un link de acceso.